Meterse a los cuadrangulares. A esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 p.m. Seguimos acompañándolos. Estamos en Meridiano Blue, hoy lunes 10 de noviembre. Cielo nublado en Bogotá. Saluda a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu y en el canal de YouTube de Blue. Es un mediodía con varias alteraciones de orden público en el país. Comenzamos en el suroccidente colombiano. A esta hora, atención, hay un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en Jamundí, muy cerca de Cali. Hugo Mario Palomar. Ricardo, desde esta mañana la comunidad del corregimiento de Robles, ubicado en la zona rural de Jamundí Valle, están reportando explosiones. Algunos habitantes de Robles aseguran que han caído en la cabecera del corregimiento, cerca de la estación de policía, más de 10 artefactos explosivos lanzados desde drones. Aunque uno de los explosivos destruyó una pared de la estación, no se reportan hasta ahora policías o civiles lesionados o muertos. Las tropas del Ejército Nacional de la Tercera Brigada ya están en la zona, se enfrentan a esta hora a la estructura Jaime Martínez, que hace parte de las disidencias de alias Iván Mordisco. No hay energía en el pueblo, el comercio está cerrado. Algunas viviendas del centro de Robles fueron evacuadas por familias que están refugiadas en un albergue temporal a esta hora, Ricardo. Y también hay alteraciones del orden público en Ocaña, en el corregimiento de Otarea. A esta hora el ELN, que parece haber reactivado sus actividades terroristas, está hostigando la subestación de policía en esa zona del Catatumbo. Cristian Santiago. Subversivos que hacen parte de la guerrilla del ELN hostigaron la subestación de policía ubicada en el corregimiento de Otaré, perteneciente al municipio de Ocaña y que se ubica en la vía que lleva hasta el municipio del Carmen, en plena zona del Catatumbo. Los uniformados acantonados en esta subestación repelieron el ataque por varios minutos y fue necesario el apoyo aéreo del Ejército Nacional. Es el segundo ataque en contra de la fuerza pública en menos de 8 días en esa población, pues el pasado jueves tropas del Ejército Nacional que estaban siendo desembarcadas muy cerca al corregimiento de Otaré también fueron hostigadas durante varios minutos por integrantes del ELN, que quieren mantener dominio y control sobre este importante eje vial en el Catatumbo. Y en Arauca también hay a esta hora alteraciones del orden público. 13 disparos de fusil recibió la camioneta blindada en la que se desplazaba el gobernador del departamento, Renzo Martínez Prado, quien milagrosamente resultó ileso. Estamos viendo ahí las imágenes de cómo quedó el vehículo víctima de un atentado cuando se desplazaba en la vía entre Saravena y Tame, en Arauca. Carlos Andrés Pérez. El atentado se registró en la vía que comunica los municipios de Saravena y Tame, en el departamento de Arauca, justo cuando se movilizaba el gobernador Renzo Martínez. La camioneta respondió muy bien, gracias a Dios, pero nosotros dejamos el carro abandonado porque nosotros seguimos y fue imposible continuar porque seguimos en Rines y como unos 10 kilómetros más adelante todos nos subimos a la otra camioneta, pero dura la situación. Un tiro más yo creo y matan al conductor. La caravana de vehículos fue atacada por ráfagas de fusil. La camioneta en la que iba el mandatario recibió 13 impactos de bala. Esto dijo el gobernador minutos después al llegar a una zona segura. El nivel de blindaje que tiene el vehículo que tiene asignado el gobernador, que es un blindaje 5, y se pudo contrarrestar esta intención, este atentado en el cual seguro que si no hubiéramos contado con ese vehículo, hoy no estaríamos aquí, la situación sería otra. Pero gracias a Dios. Afortunadamente nadie resultó herido. La Federación de Departamentos rechazó este tipo de actos, al igual que el del secuestro de 5 soldados en esta misma región del país, y pide celeridad en la investigación que permita esclarecer los responsables de estos hechos. 1:04 a propósito, hay pronunciamientos del gobierno del presidente Gustavo Petro condenando el atentado del que fue víctima el gobernador del departamento de Arauca. Cristian Correa. Ricardo, desde el gobierno el primero en pronunciarse fue el ministro del Interior Armando Benedetti, quien rechazó el atentado contra el gobernador y dijo que este era un ataque hacia la institucionalidad, a la democracia y a todos los ciudadanos que esperan la gobernabilidad y la seguridad en esa región. Anunció además que en los últimos días se han fortalecido los esquemas de seguridad no solo de los precandidatos
candidatos presidenciales, sino también de líderes políticos y regionales, como en el caso del gobernador. También lo hizo hace algunos segundos el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien dice que los carteles de la droga y el terrorismo persisten en atacar a la población civil. Esta vez el atentado contra el gobernador de Arauca es repelido oportunamente por los escoltas del mandatario, y además dice que a esta hora el comandante de la policía en Arauca y el comandante de la brigada 18ª del ejército atienden la situación. Y lo hizo también el procurador general, el procurador Gregorio El Hash, quien repudió el vil atentado del que fue objeto el gobernador de Arauca, y dijo que es inaudito que la violencia se tome nuevamente en los territorios, y urge además al gobierno nacional a garantizar la seguridad del gobernador y de su equipo de trabajo. Muy bien, Cristian, hablamos ahora de la tragedia por cuenta de un conductor de taxi ebrio que causó un accidente muy grave en la localidad de San Cristóbal este fin de semana. Hay 2 niños en muy delicado estado de salud. El taxista que conducía ebrio aceptó cargos y acaba de ser acusado de homicidio agravado o de tentativa de homicidio agravado y lesiones personales. Kalila Peña. Sí, señor, durante esta mañana se avanzó en la diligencia de legalización de captura e imputación de cargos contra José Eduardo Chala por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con lesiones personales dolosas agravadas. El procesado aceptó los delitos imputados. Recordemos que horas después del grave accidente, la policía de tránsito confirmó que Chala, conductor del taxi, se encontraba bajo los efectos del consumo de alcohol grado 2 de alcoholemia, según los estudios de medicina legal que se practicaron. Además, también se confirmó que este hombre ya registra otros comparendos por diferentes infracciones, además de que el vehículo que conducía tenía pico y placa y tiene 2 comparendos sin pagar. 1:07, y mientras tanto sigue hablando la familia de los 4 menores de edad heridos por cuenta de esta actuación irresponsable de un conductor ebrio en San Cristóbal. La familia afirma que el señalado podría quedar en libertad porque la fiscalía tomaría el caso por lesiones personales. La verdad es que la fiscalía le está imputando homicidio en grado de tentativa. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenas tardes. Sí, señor, pues mire, la familia esta mañana a las afueras del Hospital Santa Clara, en el sur de Bogotá, confirmó que la fiscalía les ha notificado que definitivamente este sujeto señalado de conducir este vehículo, este taxi, el pasado fin de semana, podría quedar en libertad en las próximas 36 horas, ya que las víctimas, es decir, los menores de edad que resultaron gravemente heridos en este hecho, no han interpuesto la denuncia sobre este caso, por lo cual la familia denuncia que está o que podría además estar este caso en lesiones personales, por lo que dicen que la fiscalía no tiene como prueba suficiente los videos de cámaras de seguridad en las que ocurrió este hecho. Juana Valentina Torres es una de las primas de las víctimas, quien asegura que la fiscalía les notificó esto en horas de la mañana. Sí, realmente hace pocas horas, básicamente hace 1 hora, recibimos información de la Fiscalía de que es muy probable que este señor Eduardo Chala, este taxista que provocó esta calamidad, esta película de terror para muchas familias, puede quedar en libertad solamente por lesiones personales, lo cual para nosotros es muy indignante, y también nosotros estamos haciendo lo posible porque también todas las familias, así como yo, estamos afuera de un hospital esperando también un milagro de nuestros familiares, y por eso también como encontrar la historia clínica o la epicrisis de todo lo que está sido pasando para llevar Ricardo, como pues pruebas. Mire, lo que también dice la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía en este momento es que las investigaciones van a continuar y hay cifras preocupantes, porque a lo largo del 2025 se han registrado por lo menos 150.000 pruebas de alcoholemia, de las cuales 4.000 han sido positivas, y ha generado que más de 6.000 personas hayan sido víctimas fatales dentro de los accidentes. Dice la general Susana Blanco, la directora de Tránsito y Transporte, que entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche de los fines de semana es donde más se presentan estos accidentes. Estamos hoy enfrentando una realidad muy dolorosa. Estamos hablando de 6.200 personas que este año han perdido la vida en las vías. Este año incluso estamos hablando de un incremento de 334 casos más. Hablamos que 4.000 de estas personas... Ricardo, 4.000 motociclistas también es lo que confirma la general Susana Blanco, la directora de Tránsito y Transporte, que han sido las víctimas fatales no solo por el estado de embriaguez, velocidad y por supuesto no respetar las normas de tránsito. Es la 1:10 p.m. Hay
ultimátum de la Corte Constitucional a la Alcaldía de Bogotá y a la comunidad indígena en Vera para la reubicación de los indígenas que están en la UPI La Rioja, que está en graves riesgos de diferente tipo, sanitarios y también en materia estructural. Sergio Barbosa. Ricardo, buenas tardes. Así es, la Corte Constitucional está dando 15 días a la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, que está adscrita a la Alcaldía de Bogotá y a la comunidad en Vera que habita la UPI La Rioja, para que trasladen a los integrantes de esa comunidad en Vera que fueron víctimas del conflicto y permanecen asentadas allí en este lugar. Esto luego de que el alto tribunal concluyera que no están dadas las condiciones de salubridad y de seguridad para su alojamiento allí en la UPI La Rioja. Aquí la Corte advierte que pese a los múltiples intentos de retorno, reubicación e integración local, la situación de la comunidad indígena en Vera asentada allí aquí en la ciudad de Bogotá continúa siendo sin tener una solución estructural ni sostenible. Para lograr este traslado, la Corte dice que es necesario tener el aval del IDIPRON, y aquí el alto tribunal hace duros cuestionamientos porque las entidades del Estado no han logrado materializar ninguna de las alternativas y que la comunidad continúa en condiciones precarias aquí en la ciudad de Bogotá. 1:11, voy a Barranquilla. La Fiscalía le imputó 6 nuevos delitos a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, esta vez por un contrato firmado presuntamente de manera irregular con la Gobernación del Atlántico. Diana Ospino. Ricardo, un acuerdo corrupto era el que, según la fiscal Lucy Laborde, existía entre Nicolás Petro, su entonces esposa Day Vázquez, el exsecretario general de la Gobernación del Atlántico, Raúl Lacutir, y otras personalidades para sacar provecho de estos contratos. Estos fueron adjudicados a través de la Fundación Conciencia Social para supuestamente brindar servicios a adultos mayores. Sin embargo, los recursos públicos habrían quedado en manos de terceros. Es más, ha dicho la fiscal que a través solamente de 2 contratos, Petro Burgos habría apropiado de 111 millones de pesos y que estos dineros los habría recibido de manera fraccionada en cheques y algunas partes de ellos en efectivo, que incluso se la dieron en maleta. El día 4 de diciembre de 2021, cuando usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, acude a la residencia de María Angélica Name Delgado y por intermedio de un integrante de su esquema de protección recepciona las sumas de dinero contentivas en unas maletas. Agrega el ente acusador que el 27 de septiembre del 2023 Nicolás Petro, ejerciendo sus influencias políticas, se reunió incluso con el entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, para obtener cupos dentro del gobierno nacional. 1:13, hay indignación en Medellín porque quedó en libertad, pero vinculado a un proceso penal, el hombre que quedó captado en video golpeando a un perrito, hecho que conmocionó al país y que se hizo muy viral en las redes sociales. Melissa Álvarez. Ricardo, así es, aunque se entregó hace 48 horas en el municipio de Yarumal, Fernando Alonso Oviedo fue dejado en libertad luego de la brutal golpiza a un perrito de 2 años que le robó un trozo de carne. Según la gerente de Bienestar Animal de la Gobernación, Dionisia Justi Rivas, los hechos fueron en el departamento de Bolívar y por ello el hombre no puede ser judicializado en Antioquia. La Fiscalía de Antioquia no podía tener retenido a la persona que afectó el animal y por eso entonces hoy el personaje se encuentra en libertad. La recompensa continúa vigente. Igualmente, la Universidad Remington confirmó que tras un cotejo forense se constató que el perro del video es el mismo que el señalado agresor entregó a las autoridades. Ricardo. 1:14, hablamos de una propuesta del gobierno de un arancel, es decir, de un impuesto del 40% para la importación de vehículos a gasolina y diésel. Laura Olarte. Ricardo, esta decisión, este primer borrador, lo dio a conocer el Ministerio de Comercio, de Industria y Turismo, que publicó este borrador donde se propone que un arancel del 40% para la importación de vehículos a gasolina diésel y del 35% para motos, con el objetivo de promover la industria automotriz nacional y reducir la contaminación. Según lo señalado en el borrador, la propuesta busca incentivar la adopción de tecnologías limpias y sostenibles en el sector automotor, en la línea de estrategia de neutralidad del carbono para el 2050. Sin embargo, esto podría traer ciertas complicaciones. Hablamos justamente con Fede Transcarga, se pronunció asegurando que trae fuertes problemas para la industria de carga en Colombia, pues justamente significa una modernización para toda la tropa del transporte.
obviamente es muy perjudicial para nosotros porque nos hace más complejos, porque estamos hablando del tema de camiones, modernizar la flota y en ese orden de idea, pues tener vehículos menos contaminantes y más seguros se va a hacer mucho más difícil para ser adquiridos por parte de los colombianos. Así lo mencionó el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo. Este proyecto de decreto establece que la medida se aplicará sin prejuicio de los acuerdos internacionales vigentes del Tratado de Libre Comercio y entrará en vigor en un plazo de 15 a 90 días después de su firma, según lo establece la ley. 1:15 minutos, hay un informe en el Ministerio de Educación sobre denuncias por violencia y acoso en programas de residencia y especializaciones médicas. Jessica Gutiérrez. La Asociación Nacional Interna de Residentes, ANIR, presentó los resultados de la sistematización y caracterización de las denuncias recibidas por maltrato en el ámbito de la formación médica. Y es que las denuncias recolectadas a través del correo oficial supervisado por el Ministerio de Educación sumaron un total de 163 casos, lo que permitió dimensionar la magnitud del problema. Pues ante esto habla Cindy Rodríguez, presidenta de la asociación. Encontramos 20 denuncias sobre violencias basadas en género, denuncias que no solo fueron puestas por mujeres, sino por hombres que también fueron testigos de estas violencias hacia la mujer, 11 casos de acoso sexual y 5 casos de discriminación por raza, por orientación sexual o por lugar de nacimiento. Uno de los hallazgos más alarmantes corresponde a 12 relatos que mencionan ideación o intento de suicidio, asociados directamente a las situaciones de maltrato durante la residencia, pues según ANIR, estos resultados confirman que el maltrato en la formación médica no es un fenómeno aislado, sino estructural y que requiere atención institucional y normativa. 1:16, hablamos de noticias del mundo, de un nuevo ataque contra una narcolancha, de la paralización del gobierno en Estados Unidos y de el indulto del presidente Trump a varios de sus aliados. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informó en su cuenta de X que el ejército hundió otras 2 lanchas en aguas del Pacífico Oriental, en 2 operaciones en las que murieron 6 personas. De acuerdo con el jefe del Pentágono, los servicios de inteligencia estadounidenses confirmaron que las embarcaciones hundidas estaban vinculadas al narcotráfico y transportaban estupefacientes. Desde septiembre ya son 19 bombardeos y 76 muertos. Día 41 de la larga paralización del gobierno de los Estados Unidos y que se intensifica en el sector aéreo. A pesar de haber llegado ya a un acuerdo, todavía falta la ratificación en la Cámara de Representantes. Más de 1.400 vuelos fueron cancelados para hoy y cientos más sufrieron demoras. El presidente Donald Trump exigió a todos los controladores de tráfico aéreo que regresen a su trabajo, a pesar de que no están recibiendo sus salarios debido al cierre gubernamental, y amenazó con castigar económicamente a aquellos que no lo hagan y darle un bono a los que sí se quedaron. Y otra de Trump: indultó a 77 personas implicadas en los intentos de revertir los resultados electorales del 2020 que ganó Joe Biden. Recordemos que Trump insiste en que lo robaron y no reconoció el triunfo del demócrata. El indulto de perfil más alto es el del exalcalde de Nueva York y antiguo abogado de Trump, Rudy Giuliani, y se trata de un perdón simbólico, pues ninguno de los incluidos en él están acusados de delitos federales, por lo que el presidente no tiene poder para condonarlos. Y por último, en Francia, el expresidente francés Nicolas Sarkozy salió de prisión tras pasar 20 días tras las rejas a raíz de una condena por asociación ilícita y esperará libre en su casita con su esposa, Carla Bruni, el juicio en apelación. ¿Pero por qué salió libre? Pues Sarkozy solicitó su libertad condicional, como permite la ley a los mayores de 70 años. Y hoy el Tribunal de Apelación de París lo aceptó, pero le impuso medidas de control judicial y la prohibición de abandonar el país. Muy bien, César, gracias. 1:19 en segundos. Les vamos a contar detalles inéditos, exclusivos del plan terrorista del ELN contra un batallón en Tunja. Vamos a hablar de la cumbre Unión Europea-CELAC con la canciller Rosa Villavicencio y hablaremos a propósito de las nuevas tensiones entre Bogotá y Washington que se han conocido en las últimas horas. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro le dijo sí al tren de Zipaquirá, pero decidió cancelar la financiación del tren del Pacífico y del Valle del Cauca? Sobre esto respondió la gobernadora Dilian Francisca Toro.
decisión política muy centralista, pienso yo, y eso pues lógicamente yo no quiero ir en contra de otros proyectos que se hagan en el país porque pues no es mi función, pero sí tengo que decirle que es una decisión política demasiadamente centralista. El departamento del Valle le aporta el 10% del Producto Interno Bruto al gobierno nacional. ¿Y sabe cuánto nos devuelven? 3%. Eso es lo que nos devuelven. Está bien, tenemos que ser solidarios con el resto del país, pero no quiere decir que uno de esos proyectos tan importantes que van a mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos, entonces el señor presidente le niega esa oportunidad al Pacífico, sí, que fue quien más le dio votos en las elecciones pasadas. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Hubo alguna amenaza en Tunja previo al ataque con una volqueta cargada con explosivos? A esta pregunta respondió el alcalde Mijail Krasnov en Mañanas Blue. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:21 el sábado pasado, el ELN ubicó una volqueta con explosivos muy cerca del batallón Simón Bolívar en Tunja. Una de las cargas detonó, dejó 3 personas heridas. Ya se había evacuado el casino y el sitio en el que cayeron los artefactos explosivos. Hemos conocido en Blue las fotos del sitio en el que se preparó el atentado terrorista. Son 6 en total los delincuentes que se encargaron de hacer las labores de inteligencia y de armar la volqueta que el sábado pasado llenó de zozobra a los habitantes de la capital del departamento de Boyacá. Jairo Niño. La volqueta, que fue dejada en el barrio Prados de Alcalá el pasado sábado a las 5:06 de la madrugada, habría ingresado el 27 de octubre cargada de arena a la ciudad de Tunja. Una vez se ejecutó el atentado terrorista al batallón Simón Bolívar, los grupos de inteligencia de la Policía Nacional hicieron todo un barrido de cámaras de seguridad que los llevó a identificar personas y lugares relacionadas con este lamentable acto. En Blue Radio, el coronel Javier Lemus, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja. Hasta el momento tenemos 6 personas en esas líneas de investigación, las cuales participaron en algún aspecto de la preparación de este artefacto explosivo. La orden la habría dado, según las autoridades, alias el Poeta, cabecilla del frente José Adonai Ardila Pinilla del ELN. Blue Radio conoció que el pasado fin de semana se hicieron 2 allanamientos claves en Tunja. El primero en una bodega al sur de la ciudad. Allí encontraron huellas del paso de la volqueta, entre otros artículos. En una bodega donde se preparó la volqueta, donde se soldó todo el 24 artefactos. El segundo sitio allanado fue muy cerca al cantón militar impactado. Desde esta vivienda los delincuentes podían observar todo el batallón Simón Bolívar. Bueno, allí tenían una cocina, tenían los dormitorios, tenían colchones, tenían todos los elementos para estar allí y estaban los equipos de soldadura. En estos lugares también encontraron un plano del diseño de las rampas donde cada una de estas iba cargada con aproximadamente 10 a 15 kilos de explosivos. A Tunja llegarán 180 uniformados de la Policía Nacional para apoyar la seguridad. Jairo, gracias. Y se sigue profundizando la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Cada vez la tensión entre ambos países es mayor, por eso vamos de inmediato a Santa Marta con Catrina Ávila, que está justamente con la canciller Rosa Villavicencio. Catrina, adelante. Yo los saludo desde Santa Marta con la canciller Rosa Villavicencio en medio de este nuevo capítulo de la crisis entre Colombia y Estados Unidos. Canciller, bienvenida a Blue Radio, y yo comienzo preguntándole por esa fotografía que tiene hoy al embajador Daniel García Peña llamado a consultas. ¿Cómo supo el gobierno nacional de esa fotografía? No, nosotros todavía no lo hemos llamado a consulta, estamos valorando la situación, también pues verificando la información, porque ayer estábamos terminando CELAC cuando nos hemos informado, hemos visto que estaba publicado en un medio alguna noticia que necesitamos contrastar. Canciller, digamos, la estrategia de la que habla ese medio vendría del senador Bernie Moreno.
para, digamos, intentar sacar del poder al presidente Gustavo Petro. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces la crisis es con el gobierno Trump si es una estrategia de un senador, como también lo ha dicho el presidente? Bueno, lo que pasa es que Bernie Moreno pues pertenece al partido de gobierno del presidente, y el presidente Trump pues creo que no tiene la información completa, la información suficiente sobre la realidad colombiana, porque bueno, tiene todo un mundo sobre el que trabajar, pero si a un presidente se le informa de mala manera, pues va a tener una opinión errada sobre los hechos. Canciller, usted dice pues que todavía no se ha como concretado ese llamado a consultas, pero el presidente ayer en un trino lo dio a entender. Le pregunto, ¿si lo van a llamar, no lo van a llamar, y si lo llaman, qué sigue después de esto? Bueno, nosotros lo primero que vamos a pedir es pues explicaciones sobre esas informaciones, pues para tener la evidencia, la veracidad del asunto. Perfecto. Canciller, el presidente dijo que iba a ir a Nueva York en los próximos días, en enero. ¿Eso se mantiene con esta nueva situación? Claro, es que nosotros no hemos dejado de pertenecer a Naciones Unidas y a todo el ámbito de las instituciones multilaterales, y pues tenemos allí que estar con toda la legitimidad, porque no hemos hecho nada para no estar allí, ni es nuestra voluntad no estar. Al contrario, nosotros somos uno de los países que más defendemos el multilateralismo, y por eso pues nos parece indispensable dar los debates en las instituciones y en los espacios que se han construido para ello. Canciller, ¿hay posibilidad de que si esas explicaciones no son, digamos, satisfactorias para ustedes, el embajador se quede acá en Colombia? Pues nosotros lo que haríamos será pues citar a consultas a nuestro embajador lo primero, pero insistimos en que toda controversia la queremos resolver siempre a partir del diálogo político y del diálogo diplomático, no hay otra manera. Pero el encargado de negocios no va a ser expulsado. No, es que eso nunca se dijo, realmente eso no lo dijo nunca el presidente. Y le hago una última pregunta. Usted hoy tiene una reunión, entiendo, con las autoridades de Venezuela. En esa reunión se va a poner sobre la mesa los detenidos colombianos que todavía están allá. Ustedes lograron una primera liberación, ¿y cuándo se daría esa segunda liberación? No, eso es un tema para dialogar, no ha ocurrido la reunión, no le puedo decir nada ahora. Canciller, muchísimas gracias. Son las declaraciones de la canciller desde Santa Marta. Muy bien, Catherine, gracias, buen trabajo. 1:27. Doña Marcela, voy con usted. El gobierno arrancará campaña para cobrar incluso con embargo a municipios y ciudades que no hayan pagado sus contribuciones a la Superintendencia de Transporte. ¿Eso qué quiere decir, Marcela? ¿Cómo es la historia? Pues mire, Ricardo, en los últimos días llegaron a todas las alcaldías del país, pero más concretamente a sus secretarías de tránsito, a quien hace sus veces, una serie de cartas, un requerimiento de la Superintendencia de Transporte buscando su información financiera desde el año 2011, pero eso en realidad es la cuota inicial de una campaña de cobro que está comenzando la Superintendencia. Según esa entidad, apenas 122 de los 249 organismos de tránsito están registrados en las plataformas de vigilancia de la entidad. Y si vamos a las empresas, pues solo 9.600 de las 103.000 que reportaron ingresos por actividades de transporte ante la DIAN. Hablamos con el superintendente de transporte, Alfredo Piñeros. A esos evasores que tienen que ponerse al día, porque no puede ser que una entidad como la Federación Colombiana de Municipios, una entidad como el Registro Único Nacional de Tránsito, RUN, una entidad como la Policía Nacional, que recibe el 45% de los comparendos que se ponen en las carreteras nacionales, no pague la contribución. Escuchó usted bien, Ricardo, no solo las alcaldías, incluso a la policía la metieron también en la superintendencia en esta lista de morosos, pero esto no se va a quedar solamente en una carta. Le preguntamos directamente al superintendente por la posibilidad de iniciar cobros coactivos y embargos, esto no respondió. No has pagado la contribución desde el año 2011 a la fecha. Ponte al día sin sanciones. No te pones al día, te sancionan. El cálculo de la superintendencia es conseguir para este año al menos 89.000 millones de pesos, pero solo con las entidades y empresas que ya están registrados como sus vigilados. Si aumenta el número de vigilados, que es lo que están esperando, pues la cifra de recaudo debería ser mucho mayor. Recursos todos que la entidad pretende meterle a la transformación digital. Hay críticas en el sector porque este año el gobierno cambió la metodología para el cobro de estas tarifas. Cuando le preguntamos al superintendente,
presidente, él defendió su metodología y dijo que incluso permitía rebajas en algunos contextos y que si a los vigilados no les gustaba, él con mucho gusto les cobraba el máximo que permite la ley. Bueno, ahí hay otro lío con embargos, con posibilidad de situaciones de enfrentamiento entre el propio Estado. Y vamos ahora a la Corte Constitucional para hablar de la nueva pelea entre Colpensiones y la Corte a puertas de definir si la reforma pensional es o no declarada constitucional, si es o no declarada exequible. Sergio Barbosa. Colpensiones le respondió a la Corte Constitucional por el auto que emitió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez sobre el incumplimiento por parte de la entidad de enviar la documentación original de los conceptos que emitió el magistrado Héctor Carvajal cuando fue contratista de Colpensiones. A todo esto para anexar al estudio de la recusación que pide sacar a Carvajal de la discusión de la reforma pensional al interior de la Corte. Colpensiones envió nuevamente los documentos, no sin antes hacerle un reproche al magistrado Ibáñez asegurando que cumplieron oportunamente a la orden y que las pruebas electrónicas son válidas dentro de un trámite de recusación. Incluso la entidad dice que el auto que emitió el magistrado Ibáñez da a entender que actuaron con deslealtad procesal y cuestionan que se les atribuya querer dilatar este trámite. Lo cierto es que antes de que Colpensiones enviara al despacho del magistrado esta documentación, ya se había emitido un auto donde se señalaba que la entidad no había cumplido con la orden de enviar los conceptos y contratos en un plazo de 24 horas, auto que tiene fecha el jueves 6 de noviembre y la notificación de Colpensiones tiene fecha de hoy, 10 de noviembre. Se espera que este jueves la Sala Plena de la Corte Constitucional entre a debatir sobre si el magistrado Héctor Carvajal debe ser apartado de la discusión de una de las reformas de mayor interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Sergio, gracias. Y Blue Radio estuvo en Urabá, donde ya tienen un 90% de avance las obras de Puerto Antioquia. Sin embargo, vamos a tener que esperar al primer trimestre del próximo año para que pueda entrar en funcionamiento esta mega obra de más de $800 millones. Ya nos cuenta más Héctor David Santamaría. Aunque se había anunciado que este mes estaría funcionando Puerto Antioquia, pues no será, ni siquiera como regalo de Navidad, a pesar que ya está listo el muelle marítimo de 1.340 metros de longitud, que tendrá una capacidad inicial de 7 millones de toneladas anuales. Pues Blue Radio conoció que el consorcio Terminal Marítimo Antioquia-Cotema ya avanza en más del 90% la etapa de construcción y que le entregará a Puerto Bahía Colombia la operación. Ese avance se tiene gracias a que se utilizó el 80% de los trabajadores de esta subregión del departamento. En el punto álgido de Cotema de la construcción llegamos a ser 3.400 personas. Esto más o menos se logró en unos 2 años. A hoy nos encontramos en nuestro tercer año de construcción, pero como les mencionaba, ya en la fase de entrega, y el cliente, que es Puerto Bahía de Colombia, ya inicia todas las fases de prueba piloto. Sobre el calado operativo de 16,5 metros, apto para buques de gran calado tipo New Panamá, pues también se afirmó que tendrá la capacidad de atender 4 buques al tiempo. La idea es que a través de esto, del descargue de las grúas STS, se cargue de una vez en los multitrailer y estos multitrailer conduzcan la carga hacia los patios de contenedores que tiene instalados Puerto Antioquia, pero en tierra. Una de las preocupaciones, sin embargo, de esta megaobra es la vía de acceso de Nueva Colonia. Así lo dijo su alcalde, Alejandro Abuchar. Son aproximadamente entre 18 y 20 kilómetros hasta la variante que finalmente va a llevar las mulas al puerto. Esta vía es una trocha. Puerto Antioquia reducirá los tiempos de carga y descarga de 3 días en promedio. Será el puerto en el Caribe de 350 kilómetros más cerca de los principales centros de producción y consumo del país, lo que significa un 47% menos de distancia con Medellín, 33% con Bogotá y 36% con el eje cafetero. ¿Hubo alguna amenaza en Tunja previo al ataque con una volqueta cargada con explosivos? A esa pregunta respondió el alcalde Mijail Krasnov en Mañanas Blue. Desde la administración municipal y desde la posición como ciudadano tunjano, nosotros no contamos con la presencia de los grupos armados o de redes de grupos armados, lo que está atribuyendo el caso de ELN en Tunja. Por eso el peligro del terrorismo en Tunja para nosotros no está presente. Sin embargo, hay ciertas investigaciones por parte de la inteligencia, los cuales pues nosotros no podemos ni tampoco sabemos todo, pues
todos los detalles de la investigación, precisamente pues para garantizar la captura rápida. Pero como tal, los tunjanos no contamos con la presencia de los grupos terroristas en Tunja. Para nosotros no es un caso típico. Nosotros somos la ciudad que yo considero que somos la capital, la ciudad capital más segura del país, y a pesar de que este ataque terrorista... Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:35 con buenas noticias del deporte de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial de Qatar. Comenzamos los deportes, don Juan David Rivera. Ricardo, buenas tardes. Y es que esta mañana la Selección Colombia de fútbol sub-17 en Qatar derrotó a Corea del Norte en la tercera fecha de la fase de grupos. Con esto los dirigidos por Freddy Hurtado clasificaron a los 16avos de final. Aún no conocen rival, pero todos los detalles con Juan Camilo Vargas, enviado de Blue Radio en Doha, Qatar. Llegó la primera victoria de Colombia en el Mundial Sub-17 masculino que se juega aquí en Doha, en la capital de Qatar. Fue un duelo frente a Corea del Norte en la cancha 1 de la zona Aspire, que es el complejo enorme de los árabes para este campeonato del mundo que se realizará aquí, no solo este, sino los próximos 5 años también. 2-0 ganó Colombia, empezó ganando con un gol de Miguel Solarte, el lateral izquierdo, que metió un remate de media distancia que desvió un defensa del equipo rival y la terminó metiendo para el 1-0. Y el 2-0 llega en una pena máxima, una falta que le comete el arquero coreano a Santiago Londoño, que él mismo termina convirtiendo en gol. Un buen cobro del número 9 del jugador de Envigado, que además fue la figura del compromiso. De este modo, Colombia fue segunda del grupo, empató frente a Alemania el primer partido, empató frente a El Salvador el segundo, y sumado a esta victoria son 5 puntos que lo dejan segundo del grupo G. Alemania terminó liderando, pero por goles a favor. También terminó con 5 puntos, pero es que le marcó 7 goles a El Salvador hoy en partido simultáneo. Colombia clasificó a los 16avos de final y no conoce rival. Tiene que esperar a que acabe mañana la fase de grupos, porque de acuerdo a los puntajes de los diferentes equipos en esta Copa Mundial Sub-17 se sabrá quién será el rival de Colombia. Por lo pronto no tiene rival, sabe que jugará el viernes o el sábado, que son los días para los cuales está programado ese duelo de los 16avos de final. Gracias, Juanca. Y la Selección Colombia, pero la de mayores, sigue concentrada en Estados Unidos, en Florida, preparando lo que serán los 2 partidos de preparación frente a Nueva Zelanda y Australia. Allá está Juan Carlos Cortés, enviado a Blue Radio. Y Juanca, ¿cuál es la agenda de la Selección Colombia hoy y qué jugadores han llegado? Hola Juan David, un saludo muy especial para usted, para toda la audiencia. Ya son 17 jugadores los que han hecho presencia aquí en Fort Lauderdale, de los 26 que tiene programado Néstor Lorenzo que lleguen ya durante esta noche. Falta la camada europea, donde ya empezarán a llegar jugadores como Richard Ríos, jugadores que hacen falta o que tuvieron competencia, como el caso de Jefferson Lerma, también el día de ayer, Davison Sánchez, son los que hacen falta por llegar. Pero creo que la parte fundamental ya ha llegado. Luis Díaz llegó ayer, hoy llegó James Rodríguez, y la agenda de la Selección Colombia va a ser esta tarde la primera práctica sobre las 5:15 de la tarde en la cancha donde entrena el Internacional de Miami, y donde también va a hacer la primera entrada en calor, pues por decirlo, pensando en lo que va a ser el juego entre Colombia y Nueva Zelanda y también en Australia. Lo que han hecho los jugadores en esta temporada, simplemente en este primer ciclo de llegadas, es bajar cargas un poco, algunos con trabajo de gimnasio, otros con fisioterapeuta, pero no hay mucho movimiento realmente por ahora de la selección, que repetimos, esta tarde empezará el ciclo de entrenamientos sobre las 5:15 de la tarde. Juan, ¿los partidos a qué hora son? ¿El del sábado y el del martes, por favor? El sábado estamos 6:30 de la tarde. Y el del día martes también estamos sobre la misma hora, Ricardo. Es decir, ya hay un buen acompañamiento de la hinchada que poco a poco ha venido acercándose a este hotel. Se han dado cuenta de dónde está la selección y cada día pues va llegando un poco más esa multitud de personas que seguramente también va a tener esa cancha, porque aquí hay mucha gente de la selección. Y ahí estamos viendo las imágenes de los jugadores de la selección. Juan, muchas gracias, Juan David, en la concentración. Ya está la Selección Colombia llegando a Fort Lauderdale en la Florida. Ayer llegó Lucho Díaz, fue la sensación. Claro. Los hinchas de Colombia lo detuvieron, se paró a firmar autógrafos, pero seguimos hablando ahora de la Liga Colombiana. La fecha 19 se jugó el fin de semana. Con los resultados de este fin de semana, son 6 equipos los ya clasificados a cuadrangulares. Estos son Medellín, Nacional, Bucaramanga, Tolima, Fortaleza y Junior. En la fecha 20, 5 equipos disputarán los últimos 2 cupos. Estos son América, Alianza y Santa Fe. Estos 3 dependen de sí mismos. Si ganan, clasifican. Los otros 2 que tienen chances son Águilas, Doradas y Once Caldas, que deberán ganar y esperar que estos otros 3 equipos no sumen puntos para así clasificar. La fecha 20 se vivirá en Blue Radio completa el jueves a las 7 de la noche con 8 partidos en simultáneo.
Uy, 8 partidos en simultánea. Aquí los tendremos en Blue Radio. Teniendo en cuenta que el presidente Gustavo Petro decidió cancelar la financiación del tren de cercanías, la gobernadora Dilian Francisca Toro dijo que están estudiando interponer acciones legales. No cambia, eso es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a buscar inicialmente eso. También tenemos la FDN, que es quien está estructurando todo el proyecto, y con ellos también nos vamos a reunir en el día de hoy. Es decir, va a ser una reunión para fijar cuál es el mecanismo y qué es lo que vamos a salir a hacer para poder lograr pues tener la financiación necesaria para poder tener el tren, porque nosotros vamos a seguir trabajando en esto. Además, quiero decirle algo que lo dijo ayer en un Twitter el doctor Juan Camilo Restrepo, es que la ley de metros obliga que cuando una región tiene los recursos y tiene los estudios técnicos de un proyecto, la obligación de la nación es cofinanciarlo por ley de metros. Eso es algo que también estamos estudiando con los jurídicos para saber que si eso tiene algunas acciones legales también con la nación. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda interpuesta por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. La senadora Paloma Valencia presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra las resoluciones mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral reconoció y confirmó la personería jurídica del partido político Progresistas de María José Pizarro. La sección quinta del Alto Tribunal estudiará esta demanda de la precandidata presidencial a Paloma Valencia, que pide tumbar esas resoluciones con las cuales se le otorgó la personería jurídica a ese partido. El argumento de esta demanda es que el nacimiento del partido Progresistas estuvo viciado porque se produjo como excesión del maíz cuando este es investigado aún por presuntas irregularidades en gastos de campaña de candidatos para las elecciones regionales que se llevaron a cabo en 2023. Por la solicitud de medida cautelar de suspensión de los efectos de la personería jurídica que presentó Paloma Valencia en la demanda, el Consejo de Estado notificó a los demandantes para que respondan a estos argumentos dentro de 5 días. Sigan toda esa información en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Atención, esta madrugada la Casa Blanca borró la fotografía del presidente Petro vestido de naranja como un preso norteamericano, que es la causa de la nueva crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Por cuenta de esa foto, anoche desde Santa Marta, el presidente Petro anuncia que llamó a consultas al embajador de Colombia en Washington, que es Daniel García Peña. Es una fotografía hecha con inteligencia artificial que pueden ver ustedes en este momento, en donde aparece al mismo nivel, como si fuesen presos, como si fuesen delincuentes igual, Gustavo Petro de Colombia y Nicolás Maduro de Venezuela. En Mañanas Blue, el alcalde de Tunja, Mijail Krasnov, habló de las medidas que se han tomado desde la alcaldía luego del ataque con una volqueta cargada con explosivos. Nosotros desde la alcaldía hemos brindado toda la atención a la ciudadanía. Fueron evacuados alrededor de 600 personas, fueron repartidos a los refrigerios por parte de la Secretaría de Salud. Nosotros hemos brindado la ayuda psicológica. También sacamos el decreto que prohíbe la venta de alcohol, la circulación, pues limita la circulación de vehículos para permitir a la policía hacer las investigaciones. Y también pues quiero agradecer al cuerpo de los bomberos que pues nos ayudó después de que las 4 de la tarde fueron desactivados últimamente pues los dos tatucos estos. Nosotros pues ya organizamos el reintegro a la población a sus casas y luego hemos estado allá pues presente pues hasta las 11 de la noche recogiendo los escombros y bueno, esperando a los resultados de la investigación pues también pues con la certeza pues de que pues este caso va a ser esclarecido. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio.
2 de los jóvenes que fueron atropellados por un taxista en estado de alicoramiento en Bogotá están en estado crítico. Aquí en Blue Radio, toda la información. Confirma además la subred integrada de servicios de salud Centro Oriente, donde se encuentra la Clínica Santa Clara, donde permanecen por lo menos 2 de los 4 menores de edad. En este comunicado confirman lo siguiente, que la menor de 15 años se encuentra en el proceso de establecimiento de condición de muerte encefálica, como lo confirmó la familia en horas de la mañana, y también el menor de 7 años, hablando específicamente del menor Martín, es el que está recibiendo manejo. Lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. 1:44, hablamos ahora del caso del asesinato del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo en la noche de Halloween. Luego de salir de un bar en el sector de Chapinero, en Bogotá, se entregó en las últimas horas a las autoridades el segundo presunto implicado en este asesinato. En las próximas horas se adelantará la audiencia de legalización de su captura. Kalila Peña. El hombre, quien era buscado por las autoridades y fue identificado en los videos del ataque como el implicado, con orejas de conejo y camiseta negra, habría actuado en complicidad con Juan Carlos Suárez, quien ya fue imputado por homicidio agravado. El sindicado se presentó en las instalaciones de la URI Canapote en Cartagena, Bolívar, para atender el requerimiento judicial en su contra. En conversación con su abogada Marcela López, confirmó que el joven de 23 años, quien atendía un puesto de perros calientes en San Victorino, tiene su arraigo familiar en Cartagena, motivo por el cual habría viajado y posteriormente se entregó ante las autoridades. Esto dice la abogada. Les doy claridad, no es ciudadano venezolano, es ciudadano colombiano, prestó su servicio militar en el país, ha trabajado aquí, ha estudiado aquí y no tiene ningún interés de eludir la acción de la justicia. La Fiscalía General de la Nación lo presentará ante un juez de control de garantías en las próximas horas para la legalización del procedimiento de captura y las respectivas audiencias, mientras que este miércoles sigue en pie la audiencia de imputación de cargos de Juan Carlos Suárez, identificado como el joven con la cabeza pintada de rojo e imputado por homicidio agravado. Muy bien, Kalila, 1:46, hora de hablar de política, agitada política en Colombia. 1:46, ¿podríamos ponerle banda sonora hoy a su rollazo político? Recordando la magnífica y grande Celia Cruz. Tongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, le hincha los pies. Solamente peleas en el Centro Democrático, peleas en el Partido Conservador, y no sé en qué otros municipios, porque no tenemos datos de otros partidos políticos, don Andrés. Ricardo, es que hay que tener en cuenta que mientras que el pacto histórico está tratando de buscar la forma de llegar al Frente Amplio y hablan de unidad, esa iniciativa de los expresidentes Uribe y Gaviria de unir a toda la oposición parece que está demorada por las peleas internas. Comencemos en el Centro Democrático, donde este fin de semana se desató una pelea encabezada por el precandidato Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, quien criticó a la encuestadora Atlas Internacional, la encuestadora que había sido escogida por la dirección del Centro Democrático para realizar la dichosa encuesta con la que iban a elegir al candidato presidencial de esa colectividad. Esa pelea llevó incluso a que el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, le enviara una carta a Uribe Londoño pidiéndole explicaciones de por qué miembros de su equipo, si era verdad que miembros de su equipo, sus asesores, sus estrategas, habían contactado a esta encuestadora para pedirle cotización o contratarlos en una encuesta, buscando sesgar, según lo que daba a entender la carta de Gabriel Vallejo, sesgar la encuesta definitiva. Pero al final esa pelea es entre Miguel Uribe Londoño y María Fernanda Cabal. Podría decirse, porque hay todos los precandidatos, entre ellos María Fernanda Cabal, salieron en respaldo de Gabriel Vallejo y pidiéndole explicaciones a Uribe Londoño. Lo que hay detrás es, por supuesto, la pelea de quién va a ser ese precandidato. Eso por el lado del Centro Democrático. Vámonos para el Partido Conservador, para las toldas godas, porque mire, el 4 de noviembre la Dirección Nacional había aprobado el proceso para escoger a su candidato. Tenían hasta el día de hoy para inscribir los precandidatos. Se inscribieron solo 2 inicialmente. Efraín Cepeda, expresidente del Congreso, que recordemos ha liderado esa oposición desde el Capitolio Nacional contra el gobierno Petro, y Juana Carolina Londoño, integrante de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Pero a último minuto, durante el fin de semana, 12 directoristas enviaron una carta pidiendo ampliar el plazo para permitir la entrada de un tercero en discordia, el excontralor Carlos Felipe Córdoba. Al final, esa decisión fue aprobada con 11 votos
de esos directoristas, mayoría en el directorio nacional. Pero además, Carlos Felipe Córdoba está recogiendo firmas. Lleva 500.000, pero ya dijo que le agradece la invitación al Partido Conservador, que está revisando con sus abogados qué va a hacer, pero que es muy probable de que se vincule a este proceso de consulta del Partido Conservador o proceso de decisión interna. Pero él tendría que decidir si va por el Partido Conservador o si sigue por firmas. Claro, porque ¿cierto? Si la idea es que sea antes del 1 de diciembre, él tiene que entregar esas firmas antes del 17 de diciembre. Y eso tarda un mes en revisión. Dice que lleva 500.000, esa es una cifra muy por debajo de las 600.000 que se necesitan válidas para avalar la candidatura. Entonces podría ser esa la puerta de salida para que Carlos Felipe Córdoba pueda buscar una candidatura conservadora. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Una 50 tensión. Acaba de hablar el subsecretario de Estado de Estados Unidos sobre la foto de la discordia, sobre la que ha causado la nueva tormenta diplomática entre Washington y Bogotá. La foto con inteligencia artificial en la que se ve al presidente Gustavo Petro con la pijama naranja de los presos, una carpeta que estaba diseñada por el senador Bernie Moreno. Juan Camilo Merlano, ¿qué dijo el segundo al mando de la diplomacia estadounidense? Ricardo, le preguntaron a propósito de ese documento y de los 5 pasos y si era parte o el objetivo de la política de los Estados Unidos hacia Colombia, eventualmente llevar al presidente Gustavo Petro tras las rejas, así como lo indicaba este documento que fue llevado por el senador republicano Bernie Moreno al despacho Oval y que fue fotografiado en las manos de un funcionario de la administración. Escuchemos lo que dijo el subsecretario Landau hace tan solo unos momentos sobre si ese es el objetivo de la política estadounidense. Como se sabe, no hay que fiarse siempre en lo que se lee en los diarios, con todo respeto a mis amigos periodistas de la región. Pero mira, en general lo que yo podría decir es que nosotros, el presidente Trump ha dicho, no podríamos... Aquí desestimaba un poco la noción el subsecretario de Estado de si ese es el objetivo de la política de los Estados Unidos, refiriéndose concretamente al reporte del fin de semana de la revista Cambio y si el objetivo final de los Estados Unidos es seguir esos 5 puntos o esos 5 pasos que estaban expuestos allí en el documento y que recordemos arrancaban con la imposición de sanciones en contra del presidente Petro, su familia y seguía también con la investigación profunda o exhaustiva de la financiación de su campaña. Pero también se fue bastante duro el subsecretario en contra del presidente Gustavo Petro a propósito de sus posiciones ya conocidas en contra de los Estados Unidos y en contra de las políticas del presidente Trump en materia de lucha antinarcóticos. Escuchemos. Es muy triste para mí ver las declaraciones constantes del presidente actual de Colombia que se autodescribe como un nuevo Bolívar, que obviamente no lo es y realmente es muy penoso porque creo que Estados Unidos y las naciones de Latinoamérica tenemos mucho en común. Describe el presidente Gustavo Petro, dice Landau, como un nuevo Simón Bolívar, pero obviamente no lo es. Ricardo. Artes para la Paz se ha convertido en una de las apuestas culturales más importantes del gobierno. Lo que comenzó en 2023 como un programa en 45 colegios públicos, hoy llega a 732 municipios de los 32 departamentos, alcanzando así al 66% del territorio. En total, más de 2.600 instituciones educativas formales y 620.000 personas se han beneficiado con estos procesos de formación artística y cultural. Dos de los jóvenes que fueron atropellados por un taxista en estado de alicoramiento en Bogotá están en estado crítico. Aquí en Blue Radio, toda la información. Confirma además la subred integrada de servicios de salud Centro Oriente, donde se encuentra la clínica Santa Clara, donde permanecen por lo menos 2 de los 4 menores de edad. En este comunicado confirma lo siguiente, que la menor de 15 años se encuentra en el proceso de establecimiento de condición de muerte encefálica, como lo confirmó la familia en horas de la mañana, y también el menor de 7
17 años, hablando específicamente del menor Martín, es el que está recibiendo manejo a través de protocolos de neuroprotección cerebral y estabilización general. Sin embargo, confirma la familia desde horas de la mañana que la menor de 15 años, Estefanía, su nombre, confirmaron que anoche tuvo algunos rasgos de por lo menos recibir alguna señal del cerebro, y también pues ellos decían que estaban en una muerte cerebral que en este momento tienen hasta 72 horas para definir si definitivamente sigue el tratamiento o definitivamente la familia la va a desconectar. Y el tercer menor, Camila, que confirma en este momento la Secretaría de Salud, es una menor de 12 años que se encuentra en observación pediátrica, ya que su diagnóstico cuenta con un trauma cráneoencefálico leve y un trauma de tejidos blandos. Una menor de 12 años que recordemos que también estaba involucrada en este accidente. Y por su parte, la Secretaría de Salud y la familia confirma que la menor de 4 meses, una bebé que estaba en este sitio a la hora del accidente, en este momento se encuentra estable. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en blurradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. En ese mismo acto en el que habló el presidente Gustavo Petro en Santa Marta en las últimas horas, también habló del holocausto del Palacio de Justicia y dijo que según Carlos Leder y otros testimonios se había descartado la financiación por parte del cartel de Medellín a la toma del 6 y 7 de noviembre de 1985. Sin embargo, se siguen escuchando ecos de la conmemoración de los 40 años de ese doloroso momento para el país, en particular de las voces de quienes proponen analizar la conveniencia de una eventual revisión de la amnistía y del indulto concedidos a los guerrilleros del M-19 a la luz de las normas que rigen actualmente la justicia internacional, que prohíben la impunidad para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La propuesta inicial fue hecha por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, en el discurso que leyó el viernes pasado en el acto central de homenaje a las víctimas del Holocausto, al señalar que el pacto de silencio en unos casos y el silencio resultante de las leyes que autorizaron para otros indultos o regularon las cesaciones de procedimiento han impedido conocer toda la verdad de lo que aquí terminó aconteciendo. El magistrado Ibáñez lanzó una serie de preguntas que no tienen respuesta. ¿Quiénes, cómo, por qué y para qué se diseñó la toma? ¿Quiénes la financiaron? ¿Cómo fue su preparación? ¿Qué pasó minuto a minuto en las operaciones de la toma? ¿Qué pasó con la suerte de los magistrados? ¿Quién ocasionó el incendio? Meridiano Blue, una historia. Felipe García, a bordo del buque Gloria de San Diego a Puerto Vallarta. El puerto de San Diego amaneció distinto este 9 de noviembre. En el aire se mezclaban los ecos de una despedida y el orgullo de haber vivido algo que pocos olvidarán. La visita del buque escuela ARC Gloria, el embajador de Colombia en los océanos, que tras 4 días de estancia en tierras estadounidenses, volvió a desplegar sus velas rumbo a Puerto Vallarta en México. Le da ganas de llorar a uno, es espectacular ver los chicos con su uniforme, de escuchar la música, sentir el calor, la cultura. La verdad que quisieron regresar corriendo otra vez al país de uno. Es muy emocionante. Durante su permanencia en California, miles de colombianos acudieron al Broadway Pier para conocer de cerca el navío insignia. Entre ellos, algunos compatriotas que salieron del país hace más de 30 años y otros que llegaban con sus hijos nacidos en Estados Unidos, pequeños que aún no han pisado la tierra de sus padres, pero que ese día pudieron tocar su historia. Aquí la soledad es complicada y pues ver uno esto le da a uno mucho orgullo. Cada visita de la ARC Gloria fue una travesía emocional. En sus cubiertas las familias se reencontraron con los colores, los sonidos y los sabores de un país que muchos solo conservarán en la memoria. El aroma de café, el ondear del tricolor y la música que acompañaba a los recorridos. Todo evocaba a Colombia en cada rincón del barco. Unas 57 minutos. Esta travesía completa en el canal de YouTube de Blue, en blurradio.com. Ya llega el blog deportivo. Feliz tarde para todos.